tomando algo o compartiendo algo. Yo creo que todos disfrutamos esos tiempos, ¿sí o no? Y son los mejores tiempos porque usted ahí es donde aprende a conocer más ese amigo, esa amiga, esa persona, uno la aprende a conocer más, ¿no es cierto? Puede como intimar más con esa persona. Ahí es donde esa persona puede contarle de pronto cosas que están sucediendo en su vida, o usted también puede abrir su corazón en esos momentos, ¿sí o no? Y usted generalmente no comparte esos tiempos con alguien extraño. Uno se deleita es pasando esos tiempos con alguien que usted conoce, ¿sí o no? Hemos estado hablando en este mes sobre los atributos de Dios, ¿verdad? Entonces, hemos hablado nos han compartido sobre un Dios fiel, sobre un Dios todopoderoso, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco nos han ido compartiendo sobre esos atributos de Dios. Pues bien, continuamos con el tema de los atributos de Dios, por eso hoy vamos a tomar una tacita de café. Bueno, ahorita los servidores van a pasar para que el que desee cafecito, tómelo con confianza, está en su casa. ¿Listo? Entonces, como yo estoy en confianza, pues yo voy organizándome acá. Entonces, ¿usted vive en su casa con personas desconocidas? ¿Sí o no que no? ¿Usted con quién vive? Con personas que usted conoce. Por eso si a usted le preguntan por las cualidades o las características de las personas con las que usted convive, ¿usted las dice o no? Usted dice, es que este hijo es así. Puede tener 2 o 3 hijos y usted le conoce las cualidades y las características porque todos son diferentes. Y usted conoce las cualidades y las características de cada uno de ellos, ¿sí o no? Entonces, bueno, resulta que vamos a hablar hoy sobre el libro de Jeremías. Este libro es súper especial, sabemos bien. Venga, es que acá me siento como que quedo para un día. Resulta que en el libro de Jeremías sabemos bien que este profeta, pues, lo denominaron como el profeta llorón, ¿no es cierto? Pues de por sí, como que Dios no le dio unos mensajes así como, uy, súper guau, súper amenos, súper chéveres. Pero hoy quiero que conozcamos algo. Sí, Señor, ¿cómo baja? Eso. Entonces, el libro de Jeremías nos recuerda que el mensaje de Dios no es siempre ese mensaje consolador o alentador, ¿no? Sino que en el libro de Jeremías también conocemos un Dios que cuando ve a un hijo que como que no va muy bien, pues Él nos necesita, ¿qué? Corregir. Entonces en el libro de Jeremías vamos conociendo un poco más a un Dios de justicia, a un Dios que es un Dios de disciplina. Quiero que por favor me acompañen a Jeremías capítulo 9, el versículo 23. ¿Cómo se siente recibiendo la palabra y tomando cafecito? Diferente, ¿sí o no? El que le dé pena, no sienta pena. Eso, gracias. Dice la palabra de Dios. Capítulo 9, versículo 23 al 25. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios. Esto dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, dice el Señor. Miren en lo único que nosotros debemos sentirnos orgullosos. Jactarse, en otra versión dice, es de lo único que usted y yo tenemos que sentirnos orgullosos. Y dice el Señor, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. Es de lo único que usted y yo nos podemos sentir orgullosos. Sigue diciendo, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito, dice Dios, en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Sigue diciendo, se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en el espíritu. Ya como que la cosa se empieza a poner peleaguda.
Bueno, Señor, ponemos tu palabra delante de tu presencia, que seas tú hablando conforme a la necesidad de corazón. Quita toda distracción y todo pensamiento, Señor, que no va conforme a tu voluntad en esta noche. Quita todo cansancio, Espíritu Santo de Dios, y que sea tu presencia ministrando nuestros corazones en el nombre maravilloso de Jesús. Pues bien, hablando de los atributos de Dios, no es solamente, iglesia, saber cuáles son los atributos de Dios, sino que también es conocer, es ser testigo de esos atributos de Dios. Miren que Dios solamente dice, de lo único que nosotros podemos sentirnos orgullosos es de que conocemos al Señor y de que Dios es nuestro Señor. Es de lo único, está diciendo el Señor. Y luego está diciendo el Señor, pero ahí empieza el Señor a hablar de juicio. Empieza a decir, mire, se acerca la hora y voy a castigar a todos los que se circuncidaron su cuerpo, pero no su espíritu. Vamos a ver qué significa o qué quiere decir Dios con esto. Así que vamos a ir a Jeremías, a la siguiente diapositiva. Jeremías 4, en el versículo 22. Dice lo siguiente: mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos tontos, sin entendimiento, son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. Wow. Bueno, vamos a ver a qué sigue, qué es lo que nos quiere decir, a qué se está refiriendo el Señor. Jeremías 1:16, siguiente. Jeremías 1:16. Y aquí dice el Señor: pronunciaré juicio contra mi pueblo. ¿Contra quién? No contra los impíos. O sea que lo que Dios nos va a hablar en esta noche no es con la gente que está afuera y no conoce de Dios, sino que esta noche Dios está aquí para hablarle ¿a quién? A su iglesia, a sus hijos en esta noche. Y dice: a causa de toda su maldad, por haberme ¿qué? Abandonado, y por quemar incienso a otros dioses. Dice en signos de admiración, cuando Dios quiere resaltar algo, entonces los signos de admiración, dice: sí, ellos rinden culto a ídolos que hicieron con sus propias manos. Entonces dice, aquí ya empieza a hablar un poco más claro y vemos que el Señor está hablando, nos está diciendo que es por qué, por haberlo abandonado y por la idolatría. Siguiente. Ahí no se ve grande. Jeremías capítulo 2, versículo 1. En la siguiente. En la siguiente, colócalo. Bueno, dice Jeremías 2:1. El Señor me dio otro mensaje y me dijo, aquí está hablando Jeremías, Dios le está hablando a Jeremías, recuerden. Dice: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando... No, porfa. Ahí se podía ampliar. No, es que hay diferentes versiones. Sí. Entonces, vean, yo las voy leyendo acá, yo me paro acá. Entonces dice: recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras joven, recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados.
¿Qué está diciendo ahí? Mire que el Señor se acuerda cuando usted y yo, cuando alguien de pronto está en ese primer amor, ¿no es cierto? Y dice, yo recuerdo cuando tú estabas ansioso por buscar mi presencia, cuando estabas ansioso por llegar a la iglesia, por estar ansioso cuando que llegara la madrugada para reunirnos y tener esa cita entre nosotros dos, solamente tú y yo. Y Dios dice, yo recuerdo esos momentos. Dios recuerda esos momentos de primer amor. Dice, aun cuando atravesaba esos lugares desolados. Entonces me habla aun cuando estabas pasando en medio de los valles de sombra de muerte, aun cuando estabas atravesando desiertos, pero yo te veía y yo recuerdo cómo estabas con ese primer amor. Versículo 3 dice, en esos días Israel estaba consagrado al Señor. ¿Qué quiere decir consagrado? Dice, en esos días tú estabas apartado, tú estabas apartada para mí. Entonces, dice en el versículo 4, dice, ¿qué mal encontraron? Dice, esto es el Señor. ¿Qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Entonces vemos también que aquí hay una exhortación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque los antepasados, ¿cuál era la tarea de los antepasados? Es llevar la palabra de Dios de generación en generación. Si los antepasados de nuestras familias, nuestros antepasados, hubieran hecho bien la tarea, ¿usted se imagina cómo estaría nuestra nación? Como el país de Alicia, como el país de las maravillas. Porque ahora que usted y yo conocemos la verdad, es su responsabilidad y mi responsabilidad llevar la palabra de Dios, llevar esta verdad de generación en generación. ¿Listo? Sigamos. Jeremías 2:13 dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, dice Dios, la fuente de agua vivo, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Quiero que miremos la siguiente imagen, la siguiente que sigue, Dianis. Ahí. Esto es una cisterna. Bueno, ahí está un poquito como más civilizada. Lo que pasa es que ustedes saben que por allá en donde está el pueblo, en pleno desierto. Entonces ellos, ¿qué hacían? Cavaban cisternas. ¿Para qué? Para que el agua lluvia, ellos la recogían ahí, para poder abastecerse de agua. Entonces, y el Dios les dice, están cavando cisternas para sí, y son cisternas rotas. ¿Qué nos quiere decir eso con esto el Señor? Ustedes me abandonan a mí, yo que soy la fuente de agua. ¿Qué nos quiere decir? Que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero por abandonar a Dios y por irnos detrás de ídolos, entonces cavamos cisternas, y son cisternas rotas. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de estar buscando a Dios con todo el corazón, entonces lo que hacemos de pronto, nos desviamos por ídolos, y al final, ¿cómo terminamos? Como esa mujer samaritana, con sed. Entonces a veces estamos cavando esas cisternas rotas. Las cisternas rotas son aquellas cosas que hacemos en nuestras propias fuerzas, cuando tomamos decisiones sin consultarle a Dios, cuando vamos a lugares y de pronto sabemos bien que no nos conviene, cuando Dios ya nos ha dicho que tomemos decisiones y no las tomamos, no somos radicales. Estamos cavando cisternas rotas. Siguiente. Y esas cisternas rotas, también ahí recordaba la historia del hijo pródigo, pero no el hijo pródigo, sino aquel hijo que se quedó viviendo en la casa del padre, porque así puede suceder. Podemos estar en la casa, venimos a la iglesia, podemos venir a un discipulado, podemos estar escuchando la palabra de Dios, podemos estar haciendo todas esas cosas, pero miren que el hijo que quedó en casa con el padre, cuando volvió el hijo pródigo, ¿qué sucedió con él? Él se enojó. Y le dice, pero a mí nunca ni un sancochito de gallina aunque sea me han hecho, y a ese sí, tras de que Jehová y se gasta la plata, la herencia, y a ese le hacen tremendo fiestón, y a mí nunca me has hecho nada. Y le dice, ¿qué le dijo el padre? El padre le dijo, pero si tú siempre me has tenido aquí, si no has tenido nada es porque tú no me lo has pedido. Y a veces nos pasa así,
Estamos en la casa de Dios, estamos hablando de su palabra, conocemos lo que Dios puede hacer, pero aún así no conocemos a Dios. Por eso estamos este mes hablando de los atributos de Dios. Es que necesitamos, el pueblo de Dios, necesitamos conocer verdaderamente a Dios. No oír hablar de Dios, necesitamos conocer a Dios. Jeremías capítulo 7, el 9, la anterior, esa. Dice Dios, ¿de verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen? Ojo, porque aquí me está diciendo a los otros nuevos dioses. O sea que todo lo que mencionó anteriormente también son dioses. Dice 10, y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir, estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? El Señor no me está diciendo, hey, yo ya te he hablado, te he dicho, y no solamente robar, matar, cometer adulterio, decir mentiras, sino engañar, sino ¿qué otras cosas pueden más nosotros cuando salimos de aquí? Y que permitir que Dios transforme, que la palabra de Dios transforme nuestras vidas, pero que después de salir de acá sigamos cometiendo las mismas cosas que hemos venido haciendo mal delante de Dios. ¿En qué cosas Dios ya nos ha hablado que necesitamos corregir y no las hemos corregido? ¿Qué decisiones Dios nos ha dicho que debemos tomar radicalmente y no le hemos hecho caso? Entonces, Jeremías 4:4 dice la palabra de Dios, ese no está, sí está, mentiras. Dice la palabra de Dios. Ojo, porque a veces creemos que las mentiras solamente son como esas mentiras evidentes. Vea, mentiras son tan sutiles como que cuando alguien le decía, ve, vas a venir a mi casa, y usted le dice, sí, pero usted ya sabe que usted no va a ir. Usted ya sabe que está mintiendo. Y a veces se nos vuelve un hábito. Y a veces y la idolatría se convierte en un estilo de vida. Entonces ya mentir se convirtió en un estilo de vida. Y a eso es que Dios nos está exhortando también en esta noche, iglesia. Dice Jeremías 4:4, oh habitantes de Judá y de Jerusalén, renuncien ¿a qué? A su orgullo y a su poder. Mira, hay gente que se despeluca cuando mencionan la palabra orgullo. ¿Orgulloso yo? ¿Orgullosa yo? Le voy a dar una noticia en esta noche. Todos nacemos con esa raíz, ¿sí? Porque ese gran ángel hermoso y precioso llamado Lucifer, precisamente de ahí inició. Y nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Ya nacemos con eso. Somos redimidos, somos justificados y somos perdonados cuando recibimos a Jesucristo en nuestras vidas. Dice, renuncien a su orgullo y a su poder. Cambien la actitud del corazón ante el Señor, o mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. ¿Verdad? Entonces Dios nos está diciendo, renunciemos a nuestro orgullo, iglesia, a nuestro poder. ¿Por qué hay tanta falta de perdón? A veces tanta intolerancia en medio de nosotros, tantas peleas, conflictos, rivalidades, celos, contiendas. ¿Por qué todavía se ve tanto de eso en la iglesia de Cristo? Ahora, cuando yo hablo de la iglesia de Cristo, no hablo solamente de la iglesia del Nazareno de Siloé, hablo de toda la iglesia de Cristo. ¿Por qué se ve tanto de eso en medio de nosotros? Por el orgullo. Siguiente, ¿cómo dice Dios que mira a los orgullosos? ¿Cuántos queremos que Dios nos mire desde lejos? Todos los días necesitamos a Dios y necesitamos que nos mire bien cerquita. Por eso necesitamos renunciar al orgullo. Entonces, Dios no puede morar en un corazón orgulloso. Y de eso es que yo vengo a compartirles también. Además de ser un Dios de juicio, Dios quiere morar con usted y conmigo, pero Dios no puede morar en un corazón orgulloso. Jeremías 7, la anterior, ¿cuál es? Perdóname.
Listo, siguiente. No, siguiente. La 10. Eso, déjamelo voy, por favor. Entonces dice, desde el menos importante hasta el más importante, o sea, para todos. Dice, sus vidas están dominadas por la avaricia, desde los profetas hasta los sacerdotes. Entonces mire lo que dice Dios. Dice que todos están dominados, ¿por qué? Por la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el deseo excesivo por adquirir cosas, ¿no es cierto? Entonces, pero no es solamente por el deseo de adquirir esas cosas tangibles, o solamente porque a veces siempre pensamos en lo material, como el carro, la casa, la beca, plata y plata y plata, pero a veces no es solamente esos. Esta porción de la palabra me hacía recordar que un día en un trabajo una compañera se metía a cuantas cosas sacaban en la empresa, pero o sea, todos los comités sabidos y por haber, ella se metía. Y todos decimos, o sea, ¿vos cómo haces? Ese puesto tenía harto trabajo y yo decía, hermano, ¿usted cómo le hace? Porque en todo, absolutamente en todo, estaba ella. Entonces, esa porción me la recordaba a ella, porque a veces hay personas que todo lo quieren acaparar. Yo lo hago, todo lo hago, y en todo está. Y están resaturados, recargados, y eso en todos los ministerios están, en la iglesia, y en todas las cosas de la empresa están, y en todo lo que se hace están. Y después, entonces, por eso terminan cansados, estresados, y todo lo que termina en ados. ¿No es cierto? Pero entonces, y eso también es avaricia. O sea, no deje que el otro hermanito que está llegando nuevo también tenga su oportunidad. Hay que darle la oportunidad a otros. Entonces, miremos también que ¿cuál es la siguiente, por favor? Jeremías 3:6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Bueno, antes de llegar a ese punto, Dios ha venido también hablándonos aquí en este tema de la idolatría. Entonces, mire que la idolatría también, iglesia, está relacionada con el adulterio. Es un adulterio espiritual. ¿Cómo es un adúltero? Pues es una persona infiel y es una persona que engaña, ¿no es cierto? Que miente. Entonces, mire lo que dice Dios aquí, Jeremías 3:6. Y entonces aquí yo me imaginaba la siguiente imagen y la tengo como en mi cabeza. Dice el Señor así: durante el reinado de Josías el Señor me dijo, o sea, Dios le está hablando a Jeremías. Entonces yo me imagino aquí este pedacito así como que, hey, vení Jeremías. No, más bien, más tecnológico, bueno. Llama a Jeremías Dios y le dice que venga, que es que necesita hablar con él. Entonces llega Jeremías y entonces se sientan a compartir su cafecito de la tarde. Y entonces Dios empieza a decirle, Jeremías, ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa de Israel? Y entonces yo me imagino a Jeremías como que, ¿y ahora qué hizo este pueblo Israel? Dios, no me he dado cuenta, es que poco el chisme, pero contame. Entonces dice, como una esposa que comete adulterio. Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Súper adúltera. Y dice, yo pensaba, dice Dios. Y aquí cuando dice Dios, yo pensaba, yo veo a un Dios abriéndole el corazón a Jeremías. Yo decía, wow, Dios. Dice, después de haber hecho todo esto, regresará a mí. Imagínense el anhelo del corazón de Dios, pero no lo hizo. Y su desleal hermana Judá lo observó. 8. Vio que me divorcié. La idolatría es un adulterio espiritual y la consecuencia es el divorcio. Eso nos separa de Dios. Dice, me divorcié de la infiel de Israel debido a su adulterio. Pero Judá, esa hermana traicionera, o sea, esa traicionera, esa sabía todo el engaño y no me dijo nada, no tuvo temor y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Y yo dije, wow,
Dios. Entonces yo veía aquí cómo Dios abre su corazón con Jeremías. Y aquí vemos a un Dios que no tiene favoritos, pero Dios sí tiene íntimos. Es que Dios moraba en la vida de Jeremías. Puede ser profeta llorón y todo el cuento, pero moraba en la vida de Jeremías. Imagínense, para poder Dios abrir su corazón y contarle, Dios le estaba contando a Jeremías cómo se sentía. O sea, el mismo Dios, el que lo creó a usted, el que me creó a mí, el que creó todo este mundo, está sentado con Jeremías, tomándose un cafecito y diciéndole cómo se siente. Yo dije, esto, Señor, es otro nivel. O sea, imagínese Dios morando en su vida y en mi vida, y que uno pueda sentarse con Dios y hablar a este nivel con Dios. Dios se sentado también a tomar cafecito con Noé, cuando le dijo, mira, Noé, este pueblo ha partido mi corazón porque por su maldad, porque me ha abandonado, voy a traer un diluvio. Cuando también abrió su corazón Dios y se sentó a tomar más cafecito con Moisés, y estaban allá 40 días Moisés con Dios, a solas, y Dios abriendo su corazón le dijo, baja, porque ese pueblo infiel, por allá crearon otro ídolo, un becerro de oro, y me cambiaron por eso. Imagínese Dios abrir el corazón así a usted y a mí, que podamos tener la confianza de podernos sentar con Dios y que Dios le cuente a usted cómo se siente. De que Dios nos puede abrir el corazón, es que Dios quiere morar, y morar es vivir. Él quiere convivir con sus hijos. Siguiente, por favor. Colosenses 3 del 5 al 6. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas, ¿de dónde? De este mundo. A causa de sus pecados viene la furia de Dios. Entonces nuestra idolatría, por dejarnos llevar por ídolos de esta tierra, por seguir las corrientes de este mundo, eso también hace que Dios se enoje. Y lo que Dios quiere es que podamos renunciar a los ídolos que hayan en nuestras vidas. Ahora, en el versículo, bueno, ahí no está, pero en Colosenses 3:3 dice la palabra de Dios que nuestra vida, nuestra nueva vida está escondida en Cristo. Así que quiero también felicitar a los encuentristas y a las personas nuevas que de pronto hayan llegado en esta noche. Varios de los encuentristas siguen perseverando, siguen viniendo a los servicios y ahora han dado continuidad a su proceso de transformación, porque ellos han empezado, varios he visto que han empezado su escuela de discipulado. Es porque nuestra nueva vida está escondida en Cristo. Es ahí donde la vamos a encontrar. Nadie más nos puede decir en dónde está nuestra nueva vida o cómo Dios quiere que sea nuestra nueva vida, sino que nuestra nueva vida está escondida en Cristo. Y qué bueno, porque ustedes no se están conformando solamente con ese encuentro, sino que quieren más de Dios. Así que qué bueno por eso, y los felicito también por eso. Y pues los que han venido, que llevamos un poquito más de tiempo, pues gloria a Dios porque seguimos perseverando, pero necesitamos seguir creciendo, porque necesitamos seguir madurando, iglesia. Necesitamos que Dios haga morada en nuestras vidas. Pues bien, el pecado no permite que Dios haga morada en la vida de alguien. Una cosa es buscar de Dios y otra cosa es que Dios haga morada en mi vida. Otra cosa es que Dios viva conmigo. Miren, las cosas por las que la gente se desvive, ahorita todo parece normal. Se desviven por el dinero, por el sexo, por el poder, por los alimentos. Y todo lo mencionaba anteriormente. Pero estas cosas también funcionan como pequeños dioses. Y gradualmente, cuando no renunciamos a esos dioses, una persona se va convirtiendo en esclavo
de esos dioses. En Gálatas 5:1 dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho verdaderamente, o sea, Él nos ha hecho libres en Cristo y que necesitamos cuidar nuestra libertad. Los encuentristas acaban de tener un cara a cara con el Señor en este encuentro pasado y necesitamos cuidar esa libertad que el Señor nos ha dado. Siguiente, por favor. Jeremías 5:23 al 25 dice: pero este pueblo es muy rebelde, me abandonó y se fue por mal camino. Jamás se puso a pensar, debemos orar a nuestro Dios, pues Él es quien nos da la lluvia cuando más nos hace falta. Nos la manda en otoño y primavera y nos deja cosechar a tiempo. Pero todo esto ha cambiado por causa de sus muchos pecados. Por eso ustedes ya no disfrutan de todos esos beneficios. Abandonar a Dios, cambiar a Dios por los ídolos, cierra los cielos, impide que nuestras vidas sean bendecidas. En otra versión dice, yo quiero, o sea, Dios estaba diciendo ahí parafraseando, o sea, yo quiero, anhelo bendecirlos, iglesia. Yo deseo, mire, Dios dice, o sea, todo esto es lo que yo les tengo una tierra prometida, pero por haberme abandonado, por su pecado, por sus muchos pecados, no pueden disfrutar de sus beneficios. Y a veces no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios porque el pecado nos cierra la puerta, cierra los cielos. Siguiente. Proverbios 28:13. ¿La pasas a la siguiente, Dianis? A ver, yo creo que, no sé, ¿qué pasó ahí? Un momentico. ¿Cuál sigue? Ah, no, devolverla, por favor. Entonces voy a leerla yo acá porque no sé, de pronto como que me la comí. Hebreos 7:5, la palabra de Dios dice, voy a leerlo acá porque ahí no está en la presentación. Bueno, 7:5 dice: pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones. Con Dios siempre tenemos esperanza. Con Dios siempre tenemos misericordia y perdón. ¿Qué haríamos si Dios no nos tuviera tanta paciencia? Dice, pero seré misericordioso únicamente, dice el Señor, si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Dice Jeremías 7:5. Entonces dice el Señor, únicamente si nos apartamos de los malos caminos. Y dice Proverbios 28:13, no le irá bien al que oculta sus pecados. Si yo sé bien que hay un ídolo en mi vida, el ocultar los pecados no me va a ayudar. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona se va a quedar ahí estancada y eso va a impedir que pueda disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar por reconocer si hay ídolos en nuestras vidas. Tengo que confesarlos y tengo que abandonarlos. Jeremías 3:12 dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel, esto dice el Señor. Oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, porque yo soy misericordioso. No estaré enojado contigo para siempre, solo reconoce tu culpa. Admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios y que cometiste adulterio contra Él al rendir culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste oír mi voz, yo el Señor he hablado. ¿Qué está esperando el Señor que nosotros hagamos? Que lo confesemos y los apartemos, ya. Pero a veces el orgullo no nos permite reconocer esos pecados que a veces pueden estar muy ocultos en nuestros corazones. ¿Por qué a veces hay tanta falta de perdón entre las familias? Entre familiares que no se hablan, que se odian, que no se pueden ver, no se pueden hablar, por el orgullo. Y eso a veces impide que nosotros seamos bendecidos. Siguiente. Hebreos 8:10 dice,
pero este es el nuevo pacto que haré con este pueblo de Israel. En ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, Él quiere ser el único Dios para su pueblo y Él quiere saber que en nuestras vidas Él es el único Dios y que nosotros seamos su pueblo. Siguiente. Ya para terminar ahí, ya terminación. Juan 14:23. Dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. En otra versión dice, mi Padre los amará y vendremos a hacer morada con cada uno de ellos. Pero sí que, si obedecemos. Dios, desde que empezó la creación, Dios es un Dios de familia, Dios es un Dios de comunidad, Dios es un Dios cercano. Antes Él vivía en esas, cuando la palabra de Dios menciona la carpa o el tabernáculo. Dios quiere vivir con nosotros, quiere convivir con nosotros, quiere que le conozcamos de verdad. Los beneficios de Dios cuando Él hace morada en la vida de alguien. ¿Recuerdan por allá la historia segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11 al 12? Solamente para que la apunten. Cuando David llevó el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, y dice que su casa fue bendecida. Por 3 meses estuvo el arca de Dios en la casa de Obed-Edom, y su casa y toda su familia fue bendecida, dice la palabra de Dios. Porque donde Dios hace morada, porque donde Dios puede vivir, toda la vida de esa persona y toda su familia son bendecidos. Y dice la palabra de Dios que todo el pueblo se daba cuenta que ellos eran bendecidos. Imagínense el nivel de la bendición entonces, que todos se daban cuenta que ellos estaban siendo bendecidos, porque Dios es generoso y da en abundancia. Cuando Dios hace morada en la vida de alguien, vive en la vida de alguien, Él es el pastor, como dice Salmos 23, y nada nos va a faltar. Cuando Dios hace morada en nuestras vidas, dice la palabra de Dios en el Salmos 91, ya para terminar, y se lo dejo de tarea para que usted lo lea. Ahí va a conocer cantidades de atributos de Dios, pero por montones en el Salmo 91. Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaró lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio. Cuando Dios vive, hace morada en nuestras vidas, Él es nuestro refugio. Él es nuestro Todopoderoso. Él es nuestro lugar seguro. Él es nuestro Dios. Él nos va a guardar de nuestros enemigos. Él va a ser nuestro protector. Él dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. Nos va a guardar de las enfermedades, de las plagas, de la peste, porque Dios mora en su vida y en mi vida. Le dejo de tarea para que se lea todo el Salmo 91 y va a encontrar cantidades de atributos de Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. ¿Me ayudan porfa con la instrumental ahí? Gracias. Tal vez hemos menguado en ese primer amor con Dios. Pues pongámonos y programemos citas con Dios, que tengamos esos encuentros divinos, donde nos podamos volver a enamorar de Dios. Reconocemos que hay ídolos en nuestras vidas, pues vamos a confesarlos y vamos a decirle a Dios que nos ayude. A veces hay ídolos que están tan arraigados en nuestras vidas que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, pero Dios siempre nos ayuda. Quiero que usted ahí, vamos a cerrar nuestros ojos.
Señor, te damos gracias desde los cielos por tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por hablar a nuestras noches, Espíritu de Dios. Gracias, papá. Gracias porque tú has estado anhelando hacer morada con tus hijos. Señor, Dios de los cielos, gracias porque a pesar de nuestras debilidades, tú has tenido misericordia, Dios. Perdónanos, Señor, porque tú has anhelado, estás esperando, Señor, con anhelo que nosotros podamos hacer morada contigo, que hagamos una enramada y podamos vivir en tu presencia, Dios de los cielos. Queremos ser como ese Jeremías, queremos ser como ese Moisés, queremos ser como ese Abraham que tú le llamaste amigos, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Porque un siervo no sabe lo que hace su amo, pero un amigo conoce todo acerca de su Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Por eso en esta noche, si hay ídolos en nuestro corazón, hoy los voy a confesar en esta noche, Dios. Hoy confieso que he perdido ese primer amor, Dios. Perdóname porque muchas veces te has quedado esperándome, Dios, a la madrugada. Te has quedado esperándome en la noche, Dios, para despedirte de mí, Dios de los cielos. Como dices en tu palabra en el libro de Jeremías, he anhelado que mis hijos me llamen Padre. Perdónanos, Dios de los cielos, porque te hemos visto como un Dios lejano, como un Dios que no habita con nosotros, como un Dios imposible de alcanzar, como un Dios desconocido. Dios, perdónanos en esta noche, Señor. Perdónanos, Dios de los cielos, si por el orgullo tú me estás mirando desde lejos. Dios, perdona mi orgullo, perdona mi soberbia, perdona mis ojos altivos. Perdóname, Señor, porque no tolero, Señor, tal vez a algunas personas. Perdóname, Señor, si me ha costado perdonar las ofensas de otros, Señor. Perdóname porque cuántas cosas, Señor, tú me has perdonado, Dios. Perdóname, Dios de la gloria, por mi dureza de corazón, por mi mezquindad, Dios, por mi indiferencia, por mi frialdad espiritual. Yo hoy en esta noche, Señor, yo hoy te pido perdón. Hoy me humillo delante de ti, Dios, porque reconozco que te necesito todos los días de mi vida, porque el que habita bajo la sombra del Omnipotente habitará, Señor, bajo tu morada, habitará bajo